Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta clase de hoy vamos a seguir trabajando con SQL o administrando bases de datos utilizando el lenguaje de consulta SQL. En la clase pasada nosotros creamos una base de datos llamada biblioteca. En esa base de datos creamos 5 tablas. Hoy vamos a insertar registros en cada una de esas tablas de la base de datos biblioteca. Antes de iniciar, quiero invitarles a todos los que no han entregado la tarea anterior a que lo hagan, que hagan un esfuerzo, porque esas personas que no han entregado la tarea son las personas que lamentablemente tuvieron dificultades en el RA número 1 y pasó lo mismo. Es decir, dejaron juntar muchas tareas y al final fue muy difícil. De hecho, hay muchas personas del grupo que aprobaron el RA número 1 con el mínimo aprobatorio. Entonces, por favor, no dejen juntar tantas tareas, porque al final, mis hijos, los únicos perjudicados son ustedes. Traten de llevar las asignaciones en el tiempo estimado, porque caramba, yo le doy una semana para hacer cada tarea. De mi parte, solamente son 2 tareas que tienen que hacer en una semana completa. Entonces, yo creo que en el horario hay bastantes horas asincrónicas que pertenecen a mis módulos, que son horas que usted debe invertir haciendo mis tareas. Entonces, por favor, ojalá que de aquí en adelante, tanto en el módulo de portales web como en este módulo de base de datos, no dejen juntar tareas. Al final, es muy difícil ponerse al día cuando usted debe tantas tareas y tiene tantas asignaciones pendientes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Como les mencioné en la introducción, vamos a trabajar hoy con inserción de registros en una base de datos SQL. El objetivo para esta clase de hoy es insertar registros en una base de datos SQL utilizando insert into y values. Vamos a definir estas dos expresiones que estamos viendo acá. Insert into es la sentencia que se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla. Y values introduce una o varias filas de valores que se deben insertar. Con esta sentencia yo introduzco las nuevas filas a la tabla y con la sentencia values valido los valores que estoy introduciendo en esas filas. Y la sintaxis para insertar un registro utilizando estas sentencias es la siguiente: insert into seguido del nombre de la tabla, values y dentro de paréntesis los valores que va a contener cada uno de los campos de esa tabla. Pero cada uno de esos valores debe ir entre comillas sencilla y separado por comas. Por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3 y así sucesivamente. Ahora, para entender esto, vamos a la base de datos biblioteca que ya hemos creado en el ejercicio anterior. Aquí está la base de datos biblioteca con sus 5 tablas: autor, estudiante, autor, libro y préstamo. Ya estas tablas también están relacionadas, porque esto lo hicimos en la clase pasada. Entonces, vamos a ver cómo insertamos registros en cada una de estas tablas utilizando esta sintaxis. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al menú Crear, vamos a seleccionar Diseño de consulta, luego SQL. Podemos borrar esta sentencia select que tenemos acá y vamos a introducir, fíjense, aquí yo le he colocado los registros que van a introducir en cada una de las tablas. Estos son los registros que van a introducir en la tabla libro. Estos son los registros que van a introducir en la tabla autor. Aquí están los registros de la tabla estudiante, los registros de la tabla autor. Y finalmente, los registros de la tabla préstamo. Yo voy a hacer un ejemplo para cada una de las tablas. Un registro voy a introducir
para cada una de las tablas, es decir, el primero en cada una. Ustedes como tarea van a introducir los demás registros. Son 15 registros para cada tabla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos acá a la base de datos, teniendo ya la consulta abierta, utilizamos la sentencia insert into, luego utilizamos el nombre de la tabla. En este caso, vamos a introducir el primer registro de la tabla libro, coloco el nombre de la tabla, doy un enter y con la sentencia values y entre paréntesis voy a colocar cada uno de estos valores. Fíjense que la tabla libro tiene 4 campos: ID libro, título, editorial y área. Y para cada uno de esos campos están los siguientes valores. Por ejemplo, este primer valor es para el campo ID libro. Este segundo valor es para el campo título. Este tercer valor es para el campo editorial y este último valor es para el campo área. Y así, para cada uno de los campos están los diferentes valores. Bien, vamos a cerrar esta tabla y aquí entre paréntesis vamos a colocar los valores del primer registro para esta tabla libro. Yo voy a dividir esto acá. Y aquí tengo, por ejemplo, el primer valor que lo voy a colocar entre comillas sencilla. Por ejemplo, el primer valor es 001. Separado por coma y entre comillas sencilla, coloco el segundo valor, el señor de las moscas. Luego, separo por coma, coloco las comillas sencillas y voy a colocar el tercer valor que es Marruecos. Separo por coma, coloco las comillas sencillas y dentro coloco el cuarto valor que es novela. Y aquí tengo ya la sintaxis para insertar este primer registro. Insert into, nombre de la tabla, que en este caso es la tabla libro, values y entre paréntesis cada uno de los valores que va a quedar en los campos de la tabla libro. Dentro de los paréntesis colocamos cada valor entre comillas sencillas, fíjense acá. Y cada uno de esos valores también separados por coma. Ahora, cuando ya tenga lista la sintaxis, voy a darle a ejecutar. Me dice que si quiero confirmar la inserción de esta fila. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Confirma que desea anexar las filas seleccionadas. Le decimos que sí. Y si vamos a la tabla libro, aquí ya tenemos el primer valor. Y de esta manera vamos a introducir todos los registros de la tabla libro. Aquí están. El registro número 2 es este que tenemos aquí. ¿Y qué pueden hacer ustedes luego de tener esta sintaxis? Solamente tienen que cambiar los valores. Por ejemplo, aquí en el 001 colocar 002, que es el ID del segundo registro. Luego, el segundo valor es el esclavo. Quitamos el señor de las moscas y ponemos el esclavo. Luego, el tercer valor es Porrua. Quitamos Marruecos y colocamos Porrua. Y el último valor es narración. Quitamos novela y ponemos narración. Y luego volvemos a actualizar. Le decimos que sí. Y aquí, si actualizamos la tabla, actualizar todo, ya queda aquí el segundo registro. Entonces, asimismo, vamos a hacer con las demás tablas. Claro, ustedes van a insertar en la tabla libros los 15 registros que tenemos acá. Yo solamente he colocado 2
para mostrarles cómo hacerlo. Entonces vamos a la tabla autor. Fíjense acá los registros. La tabla autor, como ustedes pueden ver aquí, tiene 4 campos. ID autor, nombre, nacionalidad y edad. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí mismo voy a aprovechar esta consulta que tengo acá. Como es la misma sintaxis, solamente voy a cambiar los valores. Insert into autor, que es el nombre de la tabla donde voy a colocar ahora los registros, values, y dentro de los paréntesis voy a colocar los valores correspondientes. Como esta tabla autor también tiene 4 campos, igual que la tabla libro, pues no tengo que agregar nada más, sino cambiar los valores. En el primer valor, 16, en vez de 002, coloco 16. En el segundo valor, Juan Rufol, quitamos este valor que tenemos acá y ponemos Juan Rufol. En el tercer valor tenemos mexicano, colocamos aquí mexicano. Tengan cuidado con las comillas, que no se le borre ninguna de esas comillas, porque si se borra la comilla sencilla, pues la sintaxis va a estar errónea y no va a aceptar, o sea, no se va a ejecutar la inserción del registro. Y finalmente el cuarto valor, 45. Quitamos esto y ponemos 45. Ejecutamos la consulta. Decimos que sí y listo. Ahora vamos a ir a la tabla autor. Vamos a actualizar y aquí está ese primer registro. Ahora vamos a insertar el primer registro de la tabla estudiante. Fíjense que la tabla estudiante tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. ID estudiante, nombre, apellido, dirección, carrera y edad. Entonces vamos a aprovechar esta misma consulta como lo hicimos con el ejemplo anterior y sencillamente cambiamos aquí el nombre de la tabla por estudiante. Y aquí vamos a agregar los valores correspondientes. El primer valor es 31. Colocamos aquí 31. El segundo valor es 34.98. Ponemos aquí 34.98. El tercer valor es Crispin. Colocamos aquí Crispin. El cuarto valor es Noche Triste. Noche Triste. Y como la tabla estudiante tiene 2 campos más, pues simplemente separo por coma, coloco comillas y el siguiente valor es contabilidad. Contabilidad. Y el último valor, separo por coma, coloco las comillas y pongo 17, que es el último valor. Vamos a ejecutar la consulta. Le decimos que sí. Y si vamos a la tabla de estudiante y actualizamos, ya aquí está ese primer registro. Ahora vamos a insertar el primer registro de la tabla lib autor. Esta tabla solo tiene 2 campos. Voy a colocar aquí el nombre de la tabla, lib autor, y voy a borrar acá para aprovechar esta consulta. Voy a borrar estos campos, solo voy a dejar 2. Ahí está, tengo ahí 2 valores solamente. Y voy a poner en el primer valor 16, que es el primer registro de esta tabla. Y en el segundo valor 001. 001. Ejecutamos la consulta. Decimos que sí. Y si vamos a la tabla lib autor y actualizamos,
Aquí está ya ese primer registro. Ahora vamos a insertar el primer registro de la tabla préstamo. Esta tabla tiene, como podemos ver aquí, 5 campos. ID estudiante, ID libro, fecha préstamo, fecha de devolución y devuelto. Entonces vamos a utilizar esta misma consulta. Cambiamos el nombre de la tabla por préstamo y vamos a colocar aquí el primer valor, que es 31. Colocamos aquí 31. El segundo valor de este registro de la tabla préstamo es 001. Lo dejamos así mismo. Luego tenemos acá la fecha 0804-2012. Vamos a colocar separado por coma y entre comillas esa fecha 0804-2012. Separamos por coma y entre comillas colocamos el siguiente valor 10/04/2012, 10/04/2012, separado por comas y entre comillas sencilla, colocamos el siguiente valor 11/04/2012, 11/04/2012. Y ya tenemos los registros o los valores en este registro. Ejecutamos la consulta, decimos que sí, y si vamos a la tabla préstamos, si actualizamos, aquí tenemos ese primer registro. Ahora bien, ustedes, repito lo que les decía al principio, van a colocar cada uno de estos registros en sus tablas. 15 registros por tabla, utilizando esta sintaxis. Como lo han visto aquí, pueden aprovechar una sola sintaxis colocando los valores correspondientes y los nombres de cada una de las tablas. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Van a tener en la tarea, como siempre, la presentación con los registros que van a introducir, pidiéndoles por favor que traten de hacerlo en el tiempo estimado para que no se les junten tareas, como les explicaba al principio, porque al final va a ser difícil recuperarse con tantas tareas atrasadas. Así que nos vemos en la próxima clase y suerte.